Bienvenidos a este nuevo video, mi nombre es Ivana y en este video vamos a ver cómo crear el login. En este caso vamos a trabajar la integración de nuestra aplicación de Angular, es decir, frontend, con nuestra API REST desarrollada en Spring Boot. Los contenidos que vamos a estar abordando en este video son desde la perspectiva de Angular Interceptor y desde Spring Boot vamos a ver las políticas de seguridad de CORS y también vamos a trabajar el Global Exception Handler. Sin embargo, es importante que primero hablemos un poquito sobre la arquitectura web cliente-servidor. La arquitectura web cliente-servidor es un modelo en que las aplicaciones web se dividen en dos partes principales. Por un lado el cliente, es decir, el frontend, y por otro lado el servidor. El cliente es el software que se ejecuta en el dispositivo del usuario y se encarga de enviar las solicitudes al servidor. El servidor, por otro lado, es el software que se ejecuta en un servidor remoto y se encarga de procesar las solicitudes del cliente y enviar las respuestas correspondientes. El protocolo HTTP es el protocolo de comunicación utilizado en la arquitectura web cliente-servidor. Es un lenguaje común que utiliza el cliente y el servidor para comunicarse entre sí. El protocolo define la estructura de las solicitudes y respuestas, así como las reglas para el intercambio de datos entre el cliente y el servidor. El cliente lo primero que va a hacer es una petición HTTP. ¿Y qué es una petición HTTP? Es un mensaje enviado por el cliente al servidor utilizando justamente este protocolo. Esta petición se realiza con el objetivo de solicitar algún recurso o realizar alguna acción específica en el servidor. La petición HTTP o request consta de algunos elementos como podemos ver en pantalla. Por un lado tenemos la URL, que es la dirección que identifica el recurso solicitado en el servidor. Después tenemos la cabecera o el header, que proporcionan información adicional sobre la petición, como el tipo de contenido aceptado por el cliente, la longitud del cuerpo de la petición, la autenticación, etc. También, como todo mensaje, tiene un cuerpo que puede ser opcional. Este contiene los datos adicionales que se envían al servidor. Generalmente aquí es donde enviamos los datos, como por ejemplo en este caso del login, las credenciales. Nosotros vamos a estar trabajando con el formato JSON, pero sepan que existen otros formatos como XML también para enviar los datos. Por último, también tenemos los métodos HTTP. Los métodos HTTP como GET, POST, PUT, DELETE y hay otros más indican justamente la acción que debe realizarse en el recurso solicitado. En este punto es importante agregar que el método HTTP es un componente fundamental del protocolo. Los métodos se definen como verbos que son utilizados para las solicitudes para indicar la acción que se debe realizar en un recurso específico. Por otro lado, el servidor, es decir, en este caso va a ser nuestra API REST, va a recibir esa petición HTTP, la va a procesar y va a enviar una respuesta al cliente. La respuesta también consta de algunos elementos similares a la petición, como por ejemplo el código de estado, las cabeceras, es decir, el header y el posible cuerpo de la respuesta. La respuesta HTTP es un mensaje enviado por el servidor en respuesta a esa solicitud previamente realizada por el cliente. Esta respuesta contiene información sobre el resultado de la solicitud y puede incluir datos solicitados, código de estado, cabecera y opcionalmente también datos en el cuerpo de la respuesta. Las respuestas HTTP es importante especificar que, como podemos ver en pantalla, trabajan con los códigos de estado. El código de estado no es más que un número de 3 dígitos que indica el resultado de la solicitud. Los ejemplos más comunes tenemos, por ejemplo, los del rango de los 200, significa que la solicitud fue exitosa y se devuelve la respuesta. En el caso del rango de los 400, significa que hay un error del lado del cliente, probablemente esté mal conformado ese request o petición. Si el error es del rango de los 500, significa que el problema está en el servidor, es decir, que el servidor arrojó una excepción al tratar de procesar la solicitud.
Entendiendo esto, veamos cuál es el esquema que vamos a estar desarrollando en el presente video, dado que no solo vamos a estar conectando frontend y backend, sino que también vamos a estar integrando la autenticación basada en JWT. Como puedes observar, nuestro cliente está desarrollado con Angular, por lo que vamos a estar trabajando con módulos, componentes y servicios, siendo los servicios a través del artefacto HTTP Client quienes se van a comunicar mediante el protocolo HTTP con la API REST desarrollada en Spring Boot. Puedes acceder tanto al código como a la explicación completa de cómo construimos nuestra aplicación de cliente y nuestra API REST en los videos previos desarrollados en el canal. Te dejo el link en la descripción del video. Entendamos entonces el flujo. El cliente realiza la primera petición al servidor enviando las credenciales del usuario a fin de iniciar sesión. Esta petición es interceptada por Spring Security, donde en primer lugar se aplican una serie de filtros. Si la petición pasa todos los filtros, el controlador podrá ejecutarse, pero si el cliente y el servidor no están hosteados en un mismo servidor, es decir que, por ejemplo, podemos tener Angular hosteado en Firebase y Spring Boot en Render, entonces hay una política de seguridad que no podemos dejar de conocer para el intercambio de recursos cruzados. Esta es CORS. Abordaremos este punto un poquito más adelante en el mismo video. A continuación, el controlador va a procesar la petición y va a enviar la respuesta al cliente. Adjuntará, en este caso, el token que corresponda. Por su parte, el cliente guardará el token de manera local, dado que si se requieren nuevas peticiones HTTP a la API REST, estas serán interceptadas por el interceptor, quien adjuntará en la cabecera del mensaje o de la petición HTTP el correspondiente token. De esta manera pasará los filtros de Spring Security para acceder a las rutas protegidas. Lo primero que vamos a hacer es clonar nuestra aplicación de Spring Boot y vamos a llevarlo a nuestro entorno de desarrollo local. Bien, luego de clonar y abrir en este caso con Visual Studio Code, te recomiendo que vayas al archivo Application Properties y realices las configuraciones pertinentes a la conexión de la base de datos. Te recomiendo ver el video que aparece en pantalla para entender este código que hemos desarrollado previamente y también para crear tu usuario, cosa de poder realizar las pruebas. Vamos a levantar nuestra API REST, a ver si esto está funcionando correctamente. Perfecto, esto está funcionando correctamente, así que podemos comenzar a trabajar con nuestra API. Si volvemos a nuestro ejemplo para pensar un poquito lo que vamos a estar trabajando, si la idea nuestra es trabajar un portfolio, podemos ver que independientemente de que el usuario se haya o no autenticado, en este caso deberíamos mostrar todos los datos relacionados a ese perfil profesional. Bien, y en el caso de iniciar sesión, la idea es que nuestra aplicación nos permita modificar los datos. Entonces, de esta manera podemos, por ejemplo, probarlo un poquito, le damos guardar y aquí está funcionando. Dicho esto, a continuación voy a crear un controlador, en este caso para obtener los datos de este perfil profesional y también para modificarlo. Si no sabes cómo crear un controlador y todo lo que yo voy a hacer a continuación, te invito a ver el video que aparece en pantalla, pero no te preocupes porque el código también lo tendrás completo en GitHub. Bien. Les voy a mostrar entonces un poquito el código que estuve realizando previamente. Fíjense que acabo de crear un controlador para el usuario. El mismo expone dos endpoints, uno para obtener los datos del usuario que va a recibir por parámetro el identificador, como aparece ahí, y otro para hacer modificaciones sobre el usuario. Va a recibir un user request. Por supuesto, también creé las clases para el user request que tiene los datos que les mostré previamente en pantalla, ¿sí? El user
username, el first name, last name y el país. Por supuesto también su correspondiente identificador, el response, que en este caso solo va a estar devolviendo un mensaje, y por supuesto también tenemos nuestro user DTO como corresponde. También creé el servicio para los datos del usuario. Recordemos que el servicio es quien se va a comunicar con el repositorio, y finalmente en el user repository trabajé el método updateUser. Recordemos que el repositorio es una interfaz, por lo cual no vamos a escribir la implementación, dado que JPA lo va a hacer por nosotros. Dicho esto, vamos a ir a nuestro security config, es decir, nuestra clase de configuración, y en este caso vamos a agregar en el security filter change el filtro que corresponde a los métodos get. Dijimos que nosotros vamos a darle acceso a todos los usuarios a los métodos get. Para ello vamos a especificar entonces el método http method, el método get. Vamos a especificar que va a permitir a todos. También vamos a darle el mismo permiso a http options. Perfecto, vamos a levantar nuestra aplicación a ver si levanta bien, y a continuación vamos a probar con Postman. Perfecto, levantó bien. Vamos a probar con Postman a ver si esto funciona. Vamos entonces a realizar las pruebas. En este caso vamos a ejecutar el método getUser. Para eso vamos a llamar a la correspondiente URL con su identificador. El método en este caso es el método get, y enviamos. Efectivamente me está devolviendo los datos, porque recordemos que nosotros habíamos configurado en los filtros que los métodos get estaban permitidos. Sin embargo, si yo voy a ejecutar el método put para hacer la modificación de los datos, en este caso de este usuario, y voy a especificarle los datos obviamente en el cuerpo del mensaje en formato JSON, le vamos a cambiar algún dato para ver efectivamente luego que funcione, y enviamos. Esto me está devolviendo un 403 como corresponde, dado que no tenemos permisos para ejecutar en este caso este endpoint. No tenemos acceso, por lo cual vamos a ir a iniciar sesión. Para eso vamos a ejecutar el endpoint que corresponde al login. Vamos a enviar el mismo. Recordemos que me devuelve el token, el cual es el que deberemos insertar en el encabezado del mensaje, en este caso para hacer la modificación del correspondiente usuario, pero tenemos que también de alguna manera especificarle el token correspondiente, ¿sí? Enviamos y efectivamente el usuario ha sido registrado satisfactoriamente. Vamos a ver si los cambios fueron modificados. Para eso vamos a ir al método get y vamos a enviar. Efectivamente esto está funcionando como corresponde. Perfecto, en este punto ya tenemos lista nuestra API para ser integrada con nuestra aplicación de Angular, pero un pequeño detalle que tenemos que tener en cuenta, y este tiene que ver con las políticas de seguridad de CORS definidas por la W3C, dado que recordemos que nuestra API REST está corriendo en el puerto 8080, mientras que la aplicación de Angular está corriendo en el puerto 4200, por lo cual al momento de que nosotros llamemos desde los servicios de nuestra aplicación de Angular, invoquemos en este caso a este backend, vamos a tener problemas de CORS. ¿Y qué es esto? CORS se refiere al intercambio de recursos de origen cruzado y es una especificación de la W3C, implementado por casi todos los navegadores, que permite solicitar recursos restringidos desde una página web de un dominio determinado a otro recurso web de otro dominio. De esta manera, CORS define una manera en la que el navegador y el servidor puedan interactuar de manera segura. Como podemos ver en el ejemplo, el frontend en este caso podría estar hosteado en Firebase, mientras que la API está hosteada en Render. En ese caso tendríamos problemas de CORS. En nuestro caso, que estamos trabajando de manera local y tenemos en la misma computadora tanto la aplicación frontend como la aplicación de
backend, dado que estamos trabajando en el entorno de desarrollo, igual lo interpreta en este caso como dominios diferentes, dado que vamos a estar trabajando con distintos puertos, por lo cual vamos a tener que configurar en nuestra API REST definida en Spring Boot todo lo que tiene que ver con las políticas de CORS. ¿Y cómo funciona esto? CORS trabaja agregando las cabeceras HTTP que permiten a los servidores describir un conjunto de dominios que tienen permisos para acceder a la información usando el navegador. Por ejemplo, nosotros acá en la imagen tenemos dos dominios. Aquellos dominios que estén especificados en la API REST van a tener acceso a los recursos. ¿Cómo trabajamos esto en nuestra aplicación de Spring Boot? Nosotros podemos trabajarlo a nivel de método o a nivel de controlador completo. Podemos configurar múltiples cosas. En este caso podemos verlo a través de la annotation cross origin, donde vamos a definir en este caso la URL que corresponde a nuestro frontend, es decir, a nuestra aplicación de Angular. Vamos a ver esto en el código. Vamos entonces a trabajar en nuestros controladores. Por ejemplo, en el outController vamos a especificar a través de la annotation cross origin y vamos a especificar en este caso los orígenes que van a tener acceso a estos endpoints. Lo mismo vamos a hacer con el user controller. Bien, vamos a agregarlo. Fíjense que en este caso yo estoy trabajando a nivel de controlador, pero podríamos especificarlo a nivel de método. Finalmente vamos a crear un nuevo paquete. En este caso yo lo voy a llamar exception handler para manejar las excepciones. A continuación vamos a crear una clase que la vamos a llamar Global Exception Handler para trabajar los manejadores de excepciones. ¿Y qué significa esto? Spring Boot nos provee varios mecanismos para el manejo de excepciones. En esta oportunidad voy a trabajar con el Global Error Handler, que es un mecanismo que nos permite administrar de manera centralizada las excepciones que ocurren en los diferentes controladores, como los puedes ver en pantalla. Para implementar este mecanismo simplemente tenemos que utilizar la Annotation Controller Advice. Esta anotación permite que los métodos de manejo de excepciones en dicha clase se apliquen absolutamente a todos los controladores de la aplicación. Sin embargo, es importante que tengas en cuenta que si el error se produce a nivel de filtro, esto es previo a los controladores, por lo cual el Global Exception Handler no estará interceptando esa excepción. En este caso es importante mencionar, aunque no lo vamos a estar trabajando en este video, que es importante implementar algún mecanismo de log de errores en el servidor, de manera que solo los usuarios con los permisos necesarios puedan acceder al detalle de los errores y que la API REST devuelva mensajes personalizados a la aplicación cliente. Esto es por cuestiones de seguridad. Vamos al ejemplo. Bien, ya acá en nuestro código lo que vamos a hacer, como dijimos previamente, vamos a agregar la Annotation Controller Advice, como habíamos dicho previamente, y a continuación vamos a crear dos métodos. Importante que los métodos también estén especificados con las annotation de Exception Handler para que así el Global Exception Handler, que es esta clase que estamos creando nosotros, pueda capturar las excepciones que se produzcan en los controladores. En mi caso voy a trabajar un primer método que va a devolver un response entity, que en este caso yo voy a hacer que devuelva simplemente una cadena de texto, pero podríamos crear un objeto que nos devuelva, ¿no?, alguna excepción personalizada. Bien, entonces en este caso a este método yo lo voy a llamar handler argument exception y lo que va a recibir por parámetros es una excepción que se llama illegal argument exception. Por supuesto vamos a retornar un nuevo objeto de response entity, el cual vamos a devolver el mensaje de la excepción y también vamos a definir el estado, en este caso bad request, ¿sí? Porque se supone que el error está en los argumentos, por lo cual estamos hablando de excepciones del lado del cliente, ¿sí? Es decir, del rango de los 400. Como dije previamente, importante especificar la annotation exception handler y especificar la clase
que vamos a estar trabajando. Por supuesto que acá yo estoy trabajando clases que nos provee Spring Boot, pero podríamos crear nuestras propias clases personalizadas. Por otro lado, voy a crear otro método. En este caso lo voy a llamar handler runtime exception y va a devolver obviamente una excepción del tipo runtime. Vamos a retornar entonces un nuevo objeto de response entity. En este caso va a devolver, dijimos, un string y le vamos a pasar por parámetros el mensaje de la excepción. Y en este caso ahora el estado que le vamos a estar pasando es bad gateway. Importante no olvidarnos de especificar el exception handler con la clase que corresponda. Perfecto, ya tenemos configurado nuestro Global Exception Handler. Vamos a probarlo con Postman. Bien, volviendo a nuestro Postman, vamos por ejemplo a probar el registro. En este caso, por ejemplo, le voy a sacar el password, que sería un dato requerido, y vamos a tratar de enviar. Como podemos observar, me devuelve un código 400 y especifica que el password no puede ser nulo. También podemos hacer la prueba con estos mismos datos, dado que ese usuario ya existe, no me debería dejar crearlo duplicado. Entonces en este caso enviamos y podemos ver que específicamente nos está mostrando el mensaje, ese usuario con ese email está duplicado, por lo cual no se puede ejecutar, y el código de estado que nos devuelve es el 502. Por supuesto, en este punto es importante aclarar que si bien yo estoy devolviendo el string tal cual como me lo devuelve en este caso Spring Boot, esto no es una buena práctica de ninguna manera, por lo cual ustedes nunca deberían devolver al cliente específicamente el log como aparece acá, porque fíjense que acá está dando evidencia de la base de datos y de algunas cuestiones. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Por lo general, lo que tienen que hacer es crear un objeto personalizado con un mensaje personalizado para el cliente. En este caso, que diga que el usuario ya existe. Pero el log del error sí es importante loguearlo. Para ello vamos a crear algún mecanismo para loguear todas las excepciones que se produzcan del lado del servidor, de manera de que puedan accederla solo las personas autorizadas. Bien, pero a fines del ejemplo yo lo voy a dejar así, simplemente para que me lleguen al frontend si hubiera alguna excepción, para encontrarlo fácilmente. Veamos ahora cómo trabajar esto en Angular. La autenticación basada en JWT, es decir, JSON Web Token en Angular, funciona de la siguiente manera. Cuando el usuario inicia sesión, el servidor de autenticación verifica las credenciales del usuario. Si estas son válidas, el servidor va a generar el JSON Web Token, que contiene información sobre el usuario, como por ejemplo el ID y los roles, y lo va a enviar al cliente. El cliente lo va a almacenar generalmente en el almacenamiento local para el uso en futuras solicitudes. En este caso, si todo va ok, lo más probable es que nuestra aplicación de Angular nos rutee a otra ruta, por ejemplo al dashboard, que seguramente si necesita volver a hacer una solicitud, lo que va a pasar es que el servicio de Interceptor va a interceptar justo antes de hacer la petición a la API, ¿sí? Y le va a inyectar en el encabezado el JSON Web Token. Si la firma es válida, el servidor va a procesar la solicitud asumiendo que pertenece al usuario representado en el JSON Web Token. Si el JSON Web Token, es decir, el token ha caducado, el servidor va a rechazar la solicitud. En caso contrario, procesará la solicitud y enviará la información al cliente. Veamos esto en Angular. Para eso yo voy a ir a GitHub y voy a clonar el código que desarrollamos previamente. Si aún no viste el video, te recomiendo que vayas al enlace que te dejo en la descripción de este video para que puedas entender todo el código que hicimos previamente. Perfecto, yo ya cloné el repositorio en mi máquina de manera local y bueno, realicé algunos cambios. También, como pueden observar, esto ya está compilando, así que les voy a mostrar la idea de cómo va a quedar. En este caso tenemos el portfolio, bueno, acá tenemos el mensaje como habíamos visto en el video anterior.
decía específicamente que el usuario no está autenticado, pero yo agregué unas cards para trabajar las distintas secciones, en este caso del portfolio. Por supuesto que en este video vamos a trabajar solo una card, pero ustedes pueden después configurar y crear todo para el resto. Bien, entonces dicho esto, vamos a ver un poquito los cambios que estuve realizando acá en el dashboard, ¿sí? Ustedes pueden observar las cards, ¿sí? Fíjense que por cada sección de nuestro portfolio, la idea es crear un nuevo componente. En este caso yo creé el Personal Details Component, que en este caso, bueno, va a tener únicamente los datos personales. Por ahora el nombre, el apellido y el país, nada más. Bien. Después, bueno, justamente modifiqué el app component simplemente para sacar acá de alguna manera la clase que teníamos de Bootstrap que nos hacía fijo el footer. Y también, ¿qué otra cosita modifiqué? Ah, bueno, y el módulo. Obviamente que cuando nosotros creamos un componente tenemos que especificarlo en el módulo, así que está declarado el nuevo componente. Y con esto ya tenemos todo para empezar. Ahora lo que vamos a hacer es configurar nuestras variables de entorno. En este caso, como vamos a estar trabajando con el entorno de desarrollo, vamos a trabajar sobre este archivo que se llama environment.ts, y cuando esto lo llevemos ya a producción vamos a tener aquí las configuraciones de producción. Bien, en este caso recordemos que nuestra aplicación cliente tiene que conocer cuál es la API con la que se va a comunicar. En este caso entonces vamos a especificar la URL del host donde está hosteada la API. En este caso, bueno, por ahora está en nuestro localhost en el puerto 8080. También vamos a crear una URL para la API. Y recordemos que nosotros la habíamos especificado API barra versión 1, ¿sí? Y también voy a especificar el user ID, ¿sí? Dado que en este caso vamos a estar trabajando con el usuario con el identificador número 1, pero podría cambiar. Entonces tenemos aquí configuradas todas esas variables que son globales, pero que podríamos configurarla después en algún momento. Lo que vamos a hacer ahora es crear un servicio, en este caso para obtener los datos del usuario para mostrar inicialmente nuestro portfolio. Para eso vamos a abrir una nueva terminal y vamos a crear el servicio. Recordemos que está dentro de la carpeta Services. Ahí quiero que me cree una carpeta User y acá voy a tener todos los servicios. En este caso, al servicio también lo voy a llamar User. Vamos a ver, como puedes observar, acá me creo la carpeta con mi servicio. Como esto va a estar básicamente llamando a una API REST, entonces es importante que en el constructor inyectemos el HTTP client. Y bueno, y vamos a crear acá el primer método que lo vamos a llamar getUser. Este método va a recibir por parámetros el identificador del usuario, que es el que va a mostrar en pantalla. Y por supuesto, como estamos trabajando con programación reactiva, en este caso vamos a trabajar con los observables y nos va a estar devolviendo un objeto del tipo user. Por supuesto que, a ver qué está pasando acá. Bueno, vamos a agregar la importación. ¿Sí? Este user ya lo habíamos creado previamente. Ahora vamos a ver si efectivamente es igual, ¿sí? al que tenemos definido en nuestra API. Básicamente hay algunas diferencias, así que lo vamos a modificar. Nosotros teníamos username, teníamos last name, muy bien, pero todo en minúscula, first name y country. Importante que esta interfaz sea específicamente igualita al DTO que hemos definido en nuestra API, ¿sí? Bien, yo le voy a sacar acá, en este caso, los opcionales, le voy a dejar solamente opcional el country. Volviendo a nuestro servicio, acá lo que vamos a hacer es retornar el resultado de nuestra petición HTTP. En este caso el método que vamos a ejecutar es el método get, va a devolver un objeto del tipo user y acá le vamos a pasar por parámetros justamente como aparece ahí la URL de nuestra API, específicamente el endpoint, ¿no? O sea, específicamente la URL para acceder a ese recurso. Recordemos que nosotros habíamos definido que en el environment teníamos la URL de la API, simplemente lo que vamos a hacer es concatenar user y también el identificador. Bien, perfecto con esto. Ahora únicamente nos queda el manejador de errores.
Esto yo simplemente voy a copiar y pegar acá y voy a resolver las referencias. Si no entiendes esto, te recomiendo ver el video previo donde trabajamos todo el código de Angular. Bien, una vez que tenemos todo esto, ya tenemos listo nuestro servicio. A continuación vamos a ir a nuestro componente Personal Details. Recordemos que acá deberían mostrarse los datos que obtenemos del API. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear una variable, yo la voy a llamar user, va a ser del tipo user y después vamos a hacer específicamente aquí la interpolación. Perfecto, una vez que ya tenemos nuestra interpolación, ahora lo que queda es llamar al servicio para que efectivamente nos devuelva los datos que trae la API. Recordemos que si nosotros queremos trabajar con servicios en nuestros componentes, tenemos que inyectarlo. Para eso vamos a inyectarlos en el constructor. En este caso, nuestro servicio lo vamos a llamar user service. Y bueno, y aquí en el constructor vamos a hacer la llamada a este servicio para obtener los datos, asignarlos a la variable user para que después se muestre en el componente, en este caso HTML. Bien, entonces vamos a llamar a nuestro servicio, al método getUser, le vamos a pasar por parámetros, en este caso el número de usuario que tenemos configurado en el environment, ¿sí? Y nos tenemos que suscribir. Recordemos que estamos trabajando con programación reactiva. Si todo sucede bien, vamos a poner user data. Entonces, si todo sucede bien, en este caso lo que vamos a hacer es hacer la asignación de nuestra variable user. Si se produce algún error, vamos a hacer la asignación en esta variable que la llamamos error message. Y por último, en el complete, lo que vamos a hacer es mandar a la consola alguna información. Perfecto, vamos a ver si funciona. No se olviden de levantar la API a ver si efectivamente se está conectando y están llegando los datos. Bien, voy a levantar en este caso Angular. Mi API REST también ya la tengo levantada. Vamos a ver que todo funcione bien, no haya ningún error. Bien, me estaba marcando un error. Y bien, este error es porque recuerden que nosotros cambiamos acá el user, ya no tenemos el email, sino que tenemos el username. De todas maneras, esto aún no compila porque, bueno, vamos a especificar que estos dos sean obligatorios y vamos a poner opcionales estos otros, ¿bien? Como para que compile. Perfecto, esto ya está compilando. Vamos a ver cómo se muestra en el navegador. Como podemos ver, los datos efectivamente sí que están llegando a el componente. Bien, vamos a continuación a trabajar con el iniciar sesión. Previamente vamos a ver la API, en este caso la vamos a evaluar con Postman para ver cómo era el tema del login, ¿sí? Vamos a hacer clic acá, yo ya la tenía guardada. Recuerden que la ruta era localhost en el puerto 8080 /out /login. En este caso las credenciales se mandaban en el cuerpo de la petición, en este caso era con el método post. Obviamente, porque vamos a estar mandando información sensible como ser el password, no podríamos usar, por ejemplo, el get y vamos a estar pasando el password y el username. Si todo va bien, en este caso la API me va a devolver el token. Dicho esto, vamos a ir a nuestra aplicación, en este caso vamos a ir al login service. Bien, vamos a empezar a analizarlo. En este caso, current user login on, está perfecto que sea un booleano, pero el current user data, recordemos que nuestra API, en este caso el login, no nos está devolviendo un usuario, sino que nos está devolviendo un string, dado que nos va a estar devolviendo el token, ¿sí? A nosotros nos interesa el token, ¿sí? Así que vamos a cambiar esto. Por supuesto que podría devolver el usuario con el token y el objeto que ustedes quieran configurar, ¿sí? Pero yo, siguiendo la línea de lo que hemos estado haciendo, lo vamos a dejar así. ¿Qué vamos a hacer acá en el constructor? Importante en este punto mencionar que una vez que el usuario se inicia sesión, accede a un token y ese token tiene
un tiempo de caducidad, por lo cual podría ser unas horas o podrían ser hasta días. Entonces es importante que al momento de crearse el servicio vaya a verificar si ese token todavía está en el Session Storage o con algún mecanismo de memoria, para acceder al último registro y tratar de enviarlo y ver si funciona. Si no, bueno, me obligará a iniciar sesión, ¿sí? Entonces, en el constructor lo que vamos a hacer es inicializar estas dos variables de behavior subject con los datos que podemos tener en el session storage, ¿sí? En este caso nosotros vamos a trabajar con el session storage, ¿bien? Entonces vamos a crear una nueva instancia de behavior subject. Bueno, el tipo de datos en este caso era boolean y lo vamos a ir a buscar, como dijimos, al session storage. ¿Cómo lo vamos a llamar al ítem? Bueno, en este caso yo le voy a poner token para que lo puedan identificar. Después le pueden poner el nombre que ustedes quieran, ¿sí? Perfecto. Si esto en este caso es distinto de nulo, entonces me va a estar dando un verdadero, por lo cual el dato ahí va a ser un verdadero. Lo mismo vamos a hacer con current user data. Vamos a crear un nuevo objeto, behavior subject. En este caso es un string. Y también lo vamos a ir a buscar al session storage, al ítem que nosotros le pusimos token a fines de poder entender bien el código. Después por ahí está bueno que le pongan otro nombre. Va a ser que me devuelve ese dato o en este caso una cadena vacía. Bien, o sea, si no está el token, que me devuelve una cadena vacía. Perfecto, con eso ya tenemos esa primera parte. Vamos a nuestro método login, ¿sí? Recordemos que el método no puede ser get, vamos a usar post, me va a devolver un tipo de dato any, vamos a hacer. La ruta ya la sabemos, la tenemos en nuestro environment, en el host, y vamos a concatenar. Y por supuesto necesitamos también pasarle las credenciales. Fíjense que las credenciales vienen como login request. Acá tenemos nuestra clase de, en este caso, una interfaz de login request. Y recordemos que, bueno, email estaría mal porque lo que está esperando la API es un username, ¿sí? Esto después lo vamos a tener que corregir en el componente de login, ¿bien? Perfecto, pero hasta ahí está todo bien. Vamos a borrar acá porque nos devuelve un usuario. Y lo que vamos a hacer ahora, si todo funciona bien, en este caso, lo que vamos a hacer es guardar en el session storage. O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Si la petición, ¿sí?, funciona bien, yo le estoy encadenando estas líneas de código con el operador de tab. Entonces, acá local storage, set item. Habíamos dicho que le íbamos a llamar token. Y los datos vienen en el user data token. Bien, perfecto. También importante que podamos mapear para que justamente al behavior subject le llegue una string, ¿sí? Vamos a agregar el operador de map. En este caso es un operador propio de RxJS. ¿Y qué es lo que vamos a hacer acá? ¿Sí? El operador map lo que hace es, independientemente de lo que me devuelve en este caso la API, yo la puedo transformar y esa transformación es la que le voy a entregar a los componentes. Entonces acá le vamos a poner user data y lo vamos a mapear a userdata.token, ¿sí? Entonces lo que va a estar devolviendo no es tal cual como me lo devuelve la API, recuerden que me devuelve un JSON, sino que les va a estar devolviendo solamente el token, ¿bien? Acá obviamente también dejo de compilar porque esto es un string. A continuación vamos a crear también el método de logout, así ya nos queda completo. Y lo que vamos a hacer en este método es eliminar el ítem token y también vamos a informar a todos los componentes que estén suscritos a este servicio. En este caso a este método. Vamos a especificar que ya no tienen más acceso. Muy bien, excelente. Con esto ya tenemos listo nuestro servicio de login. Bien, a continuación vamos a ir a nuestro login component. Les voy a sacar estos datos que habíamos dejado por defecto. Recordemos que en este caso
las credenciales que está esperando la API es username y password, por lo cual tenemos que modificar en el formulario, dado que, fíjense que en este caso estamos devolviendo las credenciales de acuerdo a los nombres de los form controls, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a hacer acá las modificaciones correspondientes, username, y no nos podemos olvidar en el HTML, en este caso, en el form control name, ya no existe, el email es username. Bien, una vez que tenemos todo esto, vamos a ver el método login, si está todo bien, aparentemente va bien. Bueno, vamos a compilar a ver qué pasa. Efectivamente me dio un error, vamos a ver qué pasó. Ah, bien, en el dashboard, ¿sí? Lo que estamos haciendo es suscribiéndonos al current user data del login service, pero recordemos que esto ya no me devuelve un usuario, ¿no? Porque user data, fíjense, está definido como usuario, sino que ahora me devuelve el token. ¿Sí? Esto lo voy a eliminar directamente porque también hice las modificaciones en el HTML y ya no estoy mostrando acá los datos del usuario, sino que lo estoy mostrando en el componente de Personal Details, ¿sí? Así que con eso ya quedó compilando. Bien, vamos a hacer las pruebas. Para eso vamos a ingresar nuestras credenciales. Y como vamos a observar, parece que falló. Vamos a inspeccionar y vamos a ver la consola. Fíjense que en este momento me está dando un error en el login service en la línea 43 y me dice que el código de estado, bueno, no lo está pudiendo acceder, ¿sí? Vamos a ir a nuestro login service, línea 43, probablemente el error esté acá. Lo que voy a hacer yo en este caso es borrar todo y dejar que mande el objeto de error a la consola como viene. Y a continuación vamos a volver a probar. Y de paso vamos a revisar si está todo bien. Bueno, acá le vamos a poner any. No me está devolviendo un usuario el login, ¿sí? Simplemente me está devolviendo un string, recordemos, o un objeto que tiene el token, ¿sí? Por supuesto que acá también me olvidé de escribir el token. El current user data es el token en nuestro caso. Por supuesto que ustedes podrían devolver un objeto completamente y sería lo ideal. Bien, vamos a ver si no hay ningún otro errorcito que se me haya pasado. No, creo que está todo perfecto. Bueno, vamos a volver a probar. Bien, volvemos a ingresar las credenciales. De nuevo tenemos un fallo, vamos a inspeccionar. Vamos a ir a la consola y en este caso me devuelve un object unsubscribe. Esto quiere decir que probablemente nosotros nos desuscribimos del login server en algún lugar. Esto puede ser que lo hayamos realizado en el video anterior. Creo que, si no me equivoco, expliqué un poquito cómo desuscribirse de los observables. No sé dónde está el código, así que lo vamos a buscar con un subscribe. Bueno, el package JSON no. Acá lo tenemos en el nav component, ¿sí? En el nav component nosotros habíamos implementado la interfaz onDestroy. En este caso ahora la voy a borrar porque esto me está dando problemas. Y vamos a volver a probar. Bien, vamos a ingresar las credenciales nuevamente. Y perfecto, ahora sí que esto está funcionando. Si inspeccionamos y vamos a ver nuestra aplicación, acá en el Session Storage deberíamos ver nuestra clave, en este caso nuestro token, que nos devolvió efectivamente nuestra API REST. Bien, les voy a mostrar un poquito de código que estuve realizando previamente a fines de ir más rápido en el video. Son contenidos que hemos abordado de Angular previamente en el video anterior. Si no lo viste, te recomiendo ir a mirarlo nuevamente. Bueno, fíjense que acá en nuestro componente Personal Details lo que yo hice es agregar un formulario que se va a mostrar solamente si el usuario ha iniciado sesión y está en modo de edición. Caso contrario, se va a estar mostrando los datos como los vimos nosotros previamente. Bien, después, fíjense, más abajo tenemos todo el formulario con obviamente, sus botones de enviar o de guardar y cancelar. Finalmente, en el componente, en este caso en el TS, fíjense que definí otras dos variables, justamente una para trabajar el user login on, inicialmente en false, y lo mismo con el modo de edición.
Después creé mi formulario para permitir modificar esos 3 datos que son los que se muestran en pantalla. Estoy trabajando con Form Builder, esto ya lo estuvimos viendo previamente. Y después en el constructor, si ustedes observan, obviamente porque voy a estar trabajando con el formulario, en este caso tengo que inyectar el servicio de Form Builder y también nuestro servicio de Login Service, porque vamos a necesitar saber si ese usuario está logueado, ¿sí? En el método del getUser, además, fíjense, agregué estas 4 líneas que lo que hacen es setear en el formulario, ¿sí?, los datos que trae ese objeto. Más abajito, obviamente también me tuve que suscribir al user login on para específicamente trabajar esa variable que me permite identificar si ese usuario está logueado o no. Bien, finalmente creé 3 propiedades de getter para acceder en este caso a los form control en cuanto al first name, last name y country. También importante comentarles que acá en el usuario dejé todo obligatorio, también lo saqué y creo que no hice ninguna otra modificación. Bien, perfecto. Bueno, acá estoy viendo el dashboard component. En este caso le voy a eliminar el ng on destroy porque lo voy a estar trabajando después con el logout. Bien, lo que vamos a hacer ahora entonces es agregar un nuevo servicio. Lo vamos a mandar a la carpeta de autenticación y lo voy a llamar JWT Intercept. Perfecto, acá lo tenemos. Y lo que vamos a hacer a continuación es implementar la interfaz HTTP Intercept. Por supuesto que me va a especificar cuáles son los métodos que tengo que implementar. En este caso es el método intercept. ¿Qué vamos a hacer acá? En primer lugar tengo que acceder al token, ¿sí? Para eso me voy a ir a mi login service y me voy a crear una nueva propiedad que me permita acceder al token, ¿sí? Entonces le vamos a llamar user token. Esto va a devolver un string. ¿Y dónde tenemos el dato? Bueno, lo tenemos en el current user data. .value, ahí podemos acceder al dato. Bien, entonces acá lo que vamos a hacer a continuación es definir una variable que la vamos a llamar token, que es del tipo string, y vamos a asignar el valor que tenemos, bueno, en el servicio, que lo vamos a tener que inyectar. Private login service, vamos a cerrar esto para que no moleste, bien, y ahora sí, ya puedo acceder a mi servicio y vamos a acceder a esa variable que acabamos de crear, bien. Ya tengo entonces mi token. A ver qué está diciendo acá. La variable es string en mayúscula. Muy bien. Y ahora lo que vamos a hacer es preguntar, ¿no? Si token es distinto de cadena vacía, entonces vamos a interceptar el request. Fíjense que acá podemos acceder al HTTP request, ¿sí? Lo vamos a interceptar y lo vamos a clonar. Y en esta clonación lo que vamos a hacer es setear, en este caso, el token. Para eso vamos a usar un set header. Recordemos que esto va en los encabezados, ¿sí? Y acá podemos agregar toda la información que nosotros querramos. Bien, en este caso vamos a trabajar con el content type. Le vamos a especificar que va a ser del tipo application JSON y le vamos a decir que el charset va a ser UTF-8. Perfecto. Esto tiene que ver con los juegos de caracteres y con cómo se envían los datos. A continuación vamos a poner accept. Le vamos a decir que se acepta en este caso application, bueno, JSON. Y por último, recuerden que autorización le vamos a agregar, recordemos que tiene que empezar con la palabra bidder, nuestro token. Vamos a usar interpolación acá para pasar el token. Y finalmente tenemos que retornar, en este caso, el manejador. Le vamos a pasar el token al siguiente manejador que lo requiera. Bien, ahí está. En este caso será la API REST.
Perfecto, está ahí muy bien. Ahora es importante también crear otro servicio para poder interceptar también los errores que se produzcan en el interceptor. Entonces vamos a crear también un nuevo servicio y lo vamos a llamar Error Interceptor. Muy bien, acá lo tenemos. Vamos a ir acá. Perfecto. Esta también vamos a implementar el HTTP Interceptor. Por supuesto que me va a agregar también el método intercept, pero acá lo que vamos a hacer es retornar el request, pero antes de eso le vamos a encadenar, en este caso, el catch error como habíamos visto previamente. Y en este caso, bueno, no vamos a estar llamando a una función como lo vimos previamente, sino que lo vamos a hacer directamente acá usando la función de flecha. En este caso vamos a mandar a la consola el error, vamos a mandar el error así directamente y también vamos a retornar la excepción. En este caso, nuestro error. Bien, bueno, vamos a ver qué está pasando aquí, que me estoy olvidando. Ah, me olvidé la flechita, pequeño detallito. Ahí está. Bien, es la función de flecha. Ok. Bien, ahí ya tenemos entonces nuestro error interceptor. Finalmente, ya para terminar con la parte de interceptors, vamos a ir al módulo y vamos a agregar los providers. En este caso tenemos que especificar acá en provider los interceptos que hemos creado, tanto para JWT como para los errores. Para eso vamos a escribir acá provider y vamos a utilizar este HTTP interceptor. Tenemos que especificar la clase JWT Intercept Service, que es la que nosotros utilizamos, y en este caso también le vamos a agregar el multi en true para que pueda trabajar con múltiples hilos. Bien, lo mismo vamos a hacer acá. Intercept, use class, vamos a especificar, esta era error intercept service y también le vamos a poner multi en true. Perfecto, con esto ya tenemos listo interceptors. A continuación vamos a ir a nuestro servicio de usuario y vamos a crear el método para hacer el update. En este caso lo voy a llamar update user y va a recibir por parámetros un user request que va a ser del tipo user. Y como vamos a estar llamando una API, vamos a trabajar con observables y yo acá le voy a poner que devuelve un any. Sin embargo, es importante que tengan en cuenta que siempre está bueno recibir objetos como aparece acá, pero en el update, en nuestro endpoint, cuando estuve trabajando la API, yo estoy devolviendo un string, ¿sí? No sería lo ideal, pero a fines de la demo está bien, así que lo voy a dejar en un any, pero ustedes sepan que lo ideal es trabajar de esa manera como les decía yo. Bien, bueno, entonces HTTP, ahora el método es put, ¿sí? Y recordemos que nosotros tenemos la URL de la API en nuestro environment y le vamos a concatenar la palabra user. También le vamos a pasar el user request y vamos a encadenar el catch error como habíamos visto previamente. Perfecto, ya tenemos nuestro user update. Esperen que ahí no va el punto y coma y listo. Bien, vamos entonces a nuestro componente personal details y vamos a crear el método para guardar los datos personales. En este caso lo vamos a llamar save personal details data, le vamos a poner a nuestro método, ¿sí? Y lo primero que vamos a hacer es verificar, ¿sí?, que las validaciones del formulario pasen. Entonces vamos a verificar que ese formulario sea válido y si es válido vamos a llamar al service, ¿sí? Entonces vamos a hacer this user service punto, voy a acceder al método update user y le voy a estar pasando por parámetros, ¿sí?, básicamente el valor de nuestro formulario. Por supuesto que tenemos que suscribirnos
dado que estamos trabajando con observables. Y a continuación, obviamente, vamos a llamar al método next y ¿qué vamos a hacer? Si todo sucede bien, lo que vamos a hacer es cambiar el modo de edición a falso, dado que se supone que ya ingresó los datos el usuario, por lo cual ya no deberían aparecer los cuadritos de texto. Y vamos a hacer this. Deberíamos navegar al inicio, ¿no? Entonces acá vamos a agregar también el servicio de ruteo. Lo vamos a inyectar, private router, ahí está. Me voy a ir un poquito más abajo y vamos a navegar entonces, ¿sí? Router.navigate y le vamos a especificar a dónde queremos que vaya. En este caso lo vamos a mandar al inicio. Perfecto. Si esto está todo bien, ok. Si se produce un error, vamos a capturarlo. Vamos a poner error data para no confundirnos. Y lo que vamos a hacer es mandarlo a la consola. Bien. Y no me está compilando aquí porque no lo está pudiendo interpretar como un user. Entonces le vamos a poner as user. No me deja. Entonces lo vamos a primero mandar a unknown y después a user. Bien, perfecto. Ahí me quedó mi método. Bien, a continuación este método yo lo tengo que llamar en el momento del save. Entonces voy a agregar en este caso, bueno, yo lo voy a trabajar acá, pero podrían trabajar, bueno, el formulario de distintas maneras. Yo voy a poner acá el evento click. Lo que voy a hacer es llamar a ese método que hemos definido previamente. Finalmente también me queda agregar un botón acá en el HTML. Me voy a venir acá en este div, lo copié y pegué. Este botón lo que va a hacer es cuando el usuario haga clic ahí, lo que va a hacer es cambiar el modo de edición a verdadero y va a mostrar el formulario. Bien, vamos a realizar las pruebas. En este caso vamos a ingresar nuevamente las credenciales, vamos a iniciar sesión. Perfecto, vamos a editar los datos. Acá le vamos a cambiar a José y vamos a guardar. Bien, no me está refrescando, me parece. A ver, vamos a refrescar. Sí, efectivamente el dato se guardó, pero no me refrescó la pantalla. Vamos a ver cómo corregir esto. Para eso nos vamos a ir en este caso al Personal Details acá en el Save. Bien, si bien lo estamos mandando al inicio, quizás esto no haga falta. Vamos a borrar el ruteo porque estamos en la página de inicio, ahora que lo pienso. Así que vamos a borrar ahí el tema del ruteo y lo que vamos a hacer es actualizar los datos porque recordemos que esto está por interpolación, así que simplemente vamos a actualizar los datos del usuario con los datos nuevos que los tenemos en el formulario. Y vamos a probar nuevamente. Bien, vamos de nuevo a iniciar sesión, cosa de empezar todo, a ver que no se haya roto nada. Tenemos José, ahora le vamos a cambiar y le vamos a poner José María. Y vamos a guardar, perfecto, ahora sí quedó funcionando. Vamos a hacer el cerrar sesión. Para eso vamos a ir a la barra de navegación, en este caso al componente S y vamos a crear el método logout. Este método lo que va a hacer en primer lugar es llamar al servicio de login para justamente ejecutar el método de logout. Luego lo que deberíamos hacer es redirigir al usuario al inicio. Bien, entonces para eso vamos a necesitar inyectar el ruteo en el constructor. Bien, entonces ahora sí, this.router.navigate y acá vamos a especificar la ruta. Perfecto, con esto ya tenemos, no podemos olvidarnos del HTML y especificar, en este caso en el list item que corresponde a cerrar sesión, vamos a trabajar con el evento click y en ese caso vamos a llamar a nuestro método de logout. Vamos a ver si esto funciona. Bien, vamos a iniciar sesión. Perfecto. Y a continuación vamos a cerrar sesión. Perfecto, esto está funcionando correctamente. Vamos a hacer una pruebita más. Supongamos que yo inicio sesión
y edito los datos, pero no hago cambios y cierro sesión. Efectivamente está trabajando muy bien. Bien, hasta acá llegamos. Espero que el video les haya sido de utilidad y no duden en escribir en los comentarios por cualquier consulta que tengan. Les pido mil disculpas que demoré un poco en producir este video, simplemente he estado con muchísimo trabajo, pero sí que estoy atenta a todas las consultas que ustedes van realizando en el canal. Les mando un abrazo gigante y nos estamos viendo pronto. Chau, chau.